soy Naye. Yo soy Ángel. Y hoy estamos aquí en el AIFA. Aprovechando que es domingo, nos venimos a dar una vueltecita para ver qué hay aquí en el AIFA. Nos acompaña la arqueóloga Ofelia Zavala. Hola, hola, Emotrip. Para que ella nos cuente la historia del lugar, pero desde el terreno, desde que no existía nada, que era escenario había aquí. Estamos en el que fue alguna vez el tren presidencial El Olivo 3038, uno de los trenes con nombre y apellido. El presidente Cárdenas fue uno de los presidentes que más usó el tren a lo largo de su sexenio. Aquí lo vemos en una de sus giras presidenciales. Esta es la locomotora 3038. Realmente es algo impresionante, o sea, vean la magnitud que tiene la locomotora sola. Yo mido 1,80 m, estamos arriba, vean las ruedas del tren. La magnitud de toda la locomotora nada más. Tal vez algunos de ustedes puedan recordar el tren porque estaba en el Museo de la Tecnología, el que está en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Fue traído aquí, solo se conservan 3 vagones y la locomotora, que son los que se exhiben. El encontrarnos aquí en una estación de tren, por lo menos para mi generación y generaciones anteriores, da mucha nostalgia. El imaginar que muchas personas han sido parte de nuestra vida y que como en un tren se han bajado antes para ya no volver, es un sentimiento que te llena mientras recorres este tren presidencial, este montaje de estación. Es volver al pasado y escuchar desde el interior del tren cómo te ofrecían que el chocolatito, que el atole, pero sobre todo recordar, en mi caso, a mi abuelo, que nos decía: apúrense porque ya viene el tren, que nos decía: ¿quieren algo de cenar?, mientras recorríamos el camino hacia nuestro destino. Este tren, aunque fue fabricado en 1918, es muy moderno porque aquí podemos ver que tiene hasta su módem ahí. Y bueno, aquí aprovechamos para comer una donita, para sentirnos como en aquellos tiempos de la revolución. Nosotros muy soñados aquí en el vagón. Toc, toc, toc. Oh, una vieja amiga. Adelante a mi biblioteca. Un poco de lectura ligera mientras viajo en el tren no está mal. Un poco de fotografías. Claro, nos gusta recordar. Ese era mi bisabuelo. Ah, interesante. Aquí tenemos a todo el pelotón. Bueno, chicos. No, la verdad es que estos son miembros del Escuadrón 201, participantes en la Segunda Guerra Mundial. Si lo tuvimos son los libros, ¿para qué tenemos también computadoras? Para que puedas echarte que la reta del Call of Duty, que una videollamada. Que no crees en los libros y creces en San Google. Aquí lo tenemos también. Tenemos un poco de botánica y aquí les presento un cactus histórico, el cactus Miguel Hidalgo. ¿Cómo lo ven? El padre de la independencia de los cactus. La gente en la antigüedad aquí empezó a encontrar huesos. Pensaron que era de hombres gigantes, pero no se imaginaban que era de megafauna. Me imagino que por los Kinametsin. Es Kinametsin, por eso llaman tierra de gigantes. Cuando entras, está en grandote Tierra de Gigantes. Que se dice que los antiguos pobladores de estas tierras encontraban huesos muy grandes, entonces pensaba que aquí habitaban gigantes. Por eso se llama Tierra de Gigantes. Bueno, y este museo me gusta porque está muy adecuado al tema. Esas estructuras que ven allá son lo que semejan los camillas de los paquidermos o de los mamuts. Y en la parte de adentro vamos a ver unas estructuras de madera que semejan como cosillas de los animales. Está muy divertido. Así que no, los pobladores esperaban a que se empantanaran y entonces ya empantanados, ya sí pasaban a darle el pedazo de carne que se iban a comer y ahí dejaban que ya la naturaleza hiciera su trabajo. Bueno, buenos días, bienvenidos. Me presento, soy la soldada Linda y voy a hacer su guía. Conforme vayamos avanzando, si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la pueden hacer saber. O si voy muy rápido y no me entienden, con toda confianza también, ¿sale? Avanzamos un poquito, por favor. Así, bienvenidos. ¿Saben qué significa Kinametsu? ¿Han escuchado la palabra Kinametsu? Kinametsu significa gigante o grandeza en náhuatl. ¿Por qué se le puso ese nombre al museo?
hablando de los mamuts, eran unos animales muy grandes. Esta paleoescultura la hizo un artista plástico mexicano que se llama Sergio de la Rosa. Lo hizo a escala 1:1, que quiere decir el tamaño real de cómo existió el mamut en el Pleistoceno. Estamos hablando hace más de 12.000 años. Esta pintura también la hizo un mexicano que se llama Asia Narváez. Él le iba preguntando a los especialistas que cuáles eran los restos que habían encontrado para poderlo plasmar en la pintura. Todas las especies que ustedes están observando en la pintura fueron las que existieron en la Cuenca de México, en Santa Lucía, en el Pleistoceno. Ahora sí, observemos la manada de mamuts. Uno de los mamuts, donde ustedes están parados, los está observando. Si ustedes caminan hacia su izquierda o derecha, los va a seguir observando. Es un efecto que el pintor le puso. ¿Hasta aquí vamos bien? Señores, sí. ¿Acompañan de este lado, por favor? Tenemos lo que es una mandíbula original encontrada aquí en Santa Lucía. Los mamuts mudaban 6 veces estos molares. Los molares son los de la parte de enfrente. Ellos mudaban de atrás hacia adelante. No como nosotros que mudamos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. El último molar que ellos mudaban ya se le quedaba hasta que ellos murieron. Aproximadamente ellos llegaban a vivir de 75 a 90 años. Hablando de los mamuts, como eran unos animales muy grandes, cuando ellos bajaban a comer o bajaban a tomar agua, se hundían por su propio peso y ya no podían salir. Por eso fue que aquí en Santa Lucía se encontraron restos de mamut. Tenemos lo que es una paleoescultura de una hembra con su cría. Ellas tenían 22 meses de gestación y le daban leche materna hasta los 2 años. Las manadas eran matriarcadas. ¿Qué quería decir? Que eran puras hembras. Los machos, cuando eran jóvenes, se tenían que salir de la manada. ¿Por qué? Porque no podían procrearse con una hembra de su misma manada. Los machos siempre andaban aislados de la manada. Tenemos el esqueleto, que es 95% original y 5% réplica. La réplica es muy vistosa, que es del cráneo hacia las defensas. Y desde la primera vértebra hasta el último hueso del pie son originales, que son los que se encontraron aquí en Santa Lucía. Este ejemplar es hembra. ¿Por qué hembra? Ustedes alcanzan a observar la cavidad pélvica o la cadera, que está un poquito abierta. ¿Qué quiere decir? Que ya había tenido crías. Los mamuts comían toneladas de pasto a la semana y llegaban a pesar de 6 a 10 toneladas. Y desde la punta de la defensa hasta la cola llegaban a medir 10 metros. Hasta donde está su coronita llegaban a medir 5 metros. Se dice que los machos eran más grandes que las hembras. Esta defensa es un caso excepcional. ¿Por qué? Porque como estaba enterrada, absorbió minerales. Y esos minerales hicieron que esa defensa ya no se siguiera rompiendo. Si nos paramos de frente, del lado derecho, en la punta van a alcanzar a observar unos brillitos, que son los minerales que absorbió esa defensa. Tenemos lo que es una pata delantera izquierda de un mamut. Se dice que es de macho. ¿Por qué de macho? Como les comentaba anteriormente, los machos eran más grandes que las hembras. Observemos el tamaño, aparte que le hacen falta más piezas, y observemos la del ejemplar anterior. Y era de un macho joven. ¿Por qué joven? Cuando eran jóvenes, los huesos no podían hacer fricción. Por eso es que nos pusieron separados los huesos. Ya cuando eran adultos ya podían hacer esa fricción. A simple vista podemos observar cuál es la del macho pequeño, la de una hembra y la de un macho. Como les comenté anteriormente, ellos mudaban 6 veces sus molares. Podemos observar que es el pequeño todavía no tenía mudados, la hembra y el macho ya. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? El tamaño, que el macho era más grande que la hembra. Tenemos una garra original de Cid, o sea, de un perezoso. Ellos ocupaban sus garras para defenderse de sus enemigos y para cortar raíces y tubérculos. En América existen 2 especies de mamut, que es el colombino y el lanudo. El lanudo es el que sale en la película de la Era de Hielo, Manny Manito. Pero él se extinguió, ¿por qué? Por la temperatura, porque él era más de frío. Y el que se encontró aquí en Santa Lucía, que fue el ejemplar que vimos anteriormente, es el colombino, el poco pelo. Vamos a observar las diferentes especies que existieron en el Pleistoceno. Para ustedes, ¿qué es este animal? Ahorita en la actualidad se conoce como armadillo. El Pleistoceno se llama gliptodonte. Podemos observar que tiene como un tipo caparazón y se le alcanzan a ver como un tipo escamitas. Pues esas escamas se llaman rosetas, que fueron las que se encontraron aquí en Santa Lucía. Tenemos lo que es un camello. Exhibidos están lo que son las vértebras, una mandíbula y un cráneo de un camello. Tenemos un mastodonte,
un bisonte gigante. El bisonte todavía existe, pero ya es más pequeño. Tan solo el bisonte gigante en el Pleistoceno llegó a pesar 1750 kilos. Y de punta a punta de los cuernos llegó a medir 2 metros. Tenemos lo que es así, a león, a otro perezoso y a un lobo. Ahorita nosotros en la actualidad a los lobos ya los venimos confundiendo con los perros. ¿Por qué? Porque ya son más pequeños. Observemos la diferencia del tamaño, de cómo existieron y los de la actualidad. Ahorita les voy a decir a qué se debía ese tamaño. 3 mandíbulas originales encontradas aquí en Santa Lucía. La de un caballo, la de un camello y la de un perezoso. Tenemos lo que son unas puntas de proyectil, son réplicas, pero se pusieron ¿para qué? Para que les explicáramos para qué las utilizaban. No como tal para matar un mamut. ¿Por qué? Porque observemos el tamaño, eran muy pequeñas y el mamut era un animal muy grande. Como les comenté, todo esto se convirtió en zona pantanosa. Cuando los mamuts estaban prácticamente muertos o atrapados, lo que hacían con esas puntas de proyectil era rasgarles un pedazo de carne. En un caso muy extremo que llegaran a matar a un mamut, ¿qué creen que pasaba con la demás carne? Se echaba a perder. ¿Por qué? Porque era demasiada carne. Por lo tanto, estas puntas de proyectil las ocupaban como tipo cuchillo. Seguimos avanzando, por favor. Nos diferencian de nuestros antepasados. Una de ellas es que, por ejemplo, ellos tenían 3 molares y nosotros ya tenemos 2 molares. Algunos todavía no salen los terceros molares, pero es muy raro. Ellos no tenían colmillos, nosotros ya tenemos colmillos. Todos sus dientes, fueran muelas o dientes, eran cuadrados. Nuestras muelas son cuadradas y nuestros dientes son un poquito más delgados. Así es. ¿A qué se debía eso? A la alimentación que ellos tenían antes. Otra de las características que nos diferencian de ellos es la profundidad de los ojos. Ellos tenían los ojos más profundos que nosotros. Obviamente, pues todo esto ha ido evolucionando. Aquí en esta sala ya estamos hablando del Holoceno. Es donde ya empieza a hacer interacción el ser humano. Vamos a entrar a lo que es el sendero de la fauna del Pleistoceno. ¿Qué van a observar ahí? Paleoesculturas hechas por el artista plástico mexicano Sergio de la Rosa a escala 1:1. ¿Qué dijimos que era escala 1:1? El tamaño real de los animales. Del lobo, del camello, del caballo, del mamut, del gliptodonte, del gonfoterio, que es de la familia de los elefantes actuales, del onagro, de Diego, que es el tigre de dientes de sable, de Cid, que es el perezoso, del oso chato de cara corta, del mastodonte y del bisonte. ¿A qué se debía ese tamaño? A la cantidad de oxígeno que había en la atmósfera y a la megafauna que existió en el Pleistoceno. Van a poder observar las 24 horas del día, el sol, la luna, todo bien bonito. ¿Me acompañan, por favor? Un fémur de un mamut y un fémur de un humano. Podemos observar que es la misma figurita, la misma, es la misma similitud. Obviamente pues el del humano está más pequeño y más delgadito, pero prácticamente 2 fémurs de un humano vendrían siendo un fémur de un mamut. Wow. Ahora sí, entramos a lo que es una ventana arqueológica del proceso de excavación en Santa Lucía. No es original, no se encontró aquí donde estamos parados. Eso se puso para que ustedes puedan observar en qué posición estaba el esqueleto que vimos en la sala número 2. Cuando estaban excavando con maquinaria pesada, por eso que fracturaron lo que fue el cráneo y las defensas que están en proceso de recuperación. Les ponían espuma alrededor y una basecita en la parte de abajo. ¿La basecita para qué? Para la hora de ser trasladados al laboratorio ya no tuvieran tanto movimiento y ya no se siguieran rompiendo. Hay más de 30,000 huesos todavía que no están expuestos. ¿Por qué? Porque como estaban enterrados, estaban bajo cierta temperatura y cierta humedad y no los podemos sacar al aire libre. ¿Por qué creen? Porque se desintegra. Esos están en el centro de investigación donde no tenemos acceso más que los del INE, ¿vale? Entonces aquí es donde ustedes pueden observar en qué posición estaba el esqueleto. Se encontró a una profundidad de 2 metros a 3 metros, prácticamente a superficie, así es.
También se encontró lo que fue una línea muy delgada de material volcánico, por lo mismo que tenemos a los dos volcanes cerca. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Perfecto. Un video de 2 minutitos de las diferentes actividades que realizaron del salvamento, de algunos vestigios. Ahí les explican. Adelante, por favor. ¿Es original? Sí. Sí, ahorita les voy a explicar. Este cráneo tiene todos sus dientes y son originales. Así es donde podemos observar que ellos tenían 3 molares y nosotros nada más tenemos 2 molares. Ellos no tenían colmillos, nosotros ya tenemos colmillos. Podemos observar el color del cráneo, de los dientes y del besote. No es un beso grandote. El besote es esa piedra que ustedes alcanzan a observar en la parte de enfrente. Podemos observar que tienen el mismo color. ¿Y qué significa ese besote? Que no cualquiera lo podía aportar. Hablando de esa persona, ¿qué quería decir? Que era de dinero. Así es. Se dice que nuestros antepasados se lavaban los dientes con tortilla quemada y con miel. Por eso era que le duraban mucho los dientes. Y mascaban o mordían ocote. Ocote es un palito que tiene mucha resina. Con el que prendemos el carbón para la carnita asada, eso lo mordían ellos. Tenemos un enterramiento de una femenina. ¿Por qué se dice que es de una femenina? Porque, por ejemplo, nosotros las mujeres tenemos pecho. A la hora de morir se comprime el músculo y se nos hace una jorobita. A todos se nos hace la jorobita, pero a nosotros las mujeres más. Ya se te parece derecha. Ahí podemos observar la jorobita. Aparte en la posición que estaba sentada, en cuclillas, casi se sentaban los indios. De aquel lado tenemos un enterramiento de un masculino de entre 18 y 20 años que se dice que puede haber sido un líder militar o un sacerdote. ¿Por qué? Porque también se encontró con un besote. Eso es lo que les comentaba, que no cualquiera podía aportar ese besote. Tenemos uno que está en forma acróbata, porque es toda su columna, está doblada y su cabeza está en medio de las piedras. ¿Qué quiere decir? Que ya supera el inframundo, que ya no saliera. Como estamos cerca de la zona de San Juan de Teotihuacán, se dice que ahí sacrificaban a la gente. Se dice que ellos 3 los pudieron haber sacrificado, ya sea para que lloviera, porque tenían algún ritual o porque habían fallado en algo. También porque se dice que aquel pudo haber sido un líder militar o un sacerdote, porque en esa zona habitaban ese tipo de gentes. Pero algo muy sorprendente es este. Ahorita en la actualidad, un niño de esa edad no tiene todos sus dientitos. Él ya los tenía todos, pero también observen su cráneo, cómo lo tiene. Así es, por eso dice que se le llama alargamiento craneal, por eso le salieron todos los dientitos. Él padeció de nutrición y de deshidratación. ¿Por qué? Porque se encontraron con sus huesos muy delgaditos y muy pequeños, aparte que estuvo mucho tiempo enterrado. Tenía una enfermedad en lo que era la cavidad nasal y se encontró con aquel collar que tenemos de aquel lado. ¿Y qué quiere decir ese collar? Que tenía un estatus especial. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. No, pues de mi parte sería todo. Espero les haya gustado la explicación y cuando gusten volver a regresar, aquí los esperamos. Amigos, recuerden que yo soy Naye de Motrips. Tenemos guía en la Ciudad de México y sus alrededores, así como transportación privada o grupal. No olvides suscribirte y si te gustó este video, por favor compártelo para que más personas puedan llegar a nosotros y nosotros hacia ellas. Hasta la próxima.